Hola a todos. Bueno, a raíz de algunos mensajes que me llegaron por afuera por la ponencia que hice el otro día en el Congreso de Defensa Técnica de Niñez, donde me pedían si les podía compartir las líneas que había escrito en forma completa, tomé la decisión de grabarme en este video. Cuando gusten pueden verlo y bueno, cualquier duda que tengan quedo a disposición. Desde ya agradezco que me hayan manifestado el interés por querer conocer todas las ideas elaboradas. El título de mi ponencia era Desafíos de la actualidad en materia de defensa técnica de la niñez y adolescencia. Bueno, me presenté precisamente como codirectora de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asociación Abogados del Fuero y por otro lado como miembro del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, estas son mis líneas y dice así esta redacción. Bueno, que en primer lugar agradezco que me hayan tenido en cuenta en la convocatoria para participar del Congreso. Es un congreso de suma importancia frente a la realidad caótica que atraviesan las infancias en un mundo ideal para ciertas normas, pero que contrasta esa ficción jurídica con la realidad de la vida cotidiana de la niñez y adolescencia. Se ha hablado hasta el cansancio de las normas específicas de la Ley Nacional 26.061, aplicable a todo el país en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de las normas provinciales que rigen en algunas áreas del interior del país, ya que bien sabemos que en algunas provincias existe ley específica de abogado del niño, pero en otras no. Por supuesto que no podemos desconocer la supremacía de nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, donde consta claramente la inclusión de la Convención de los Derechos del Niño, y también el inciso 23, en lo referente a promover y legislar medidas de acción positiva, pero también es cierto que cada niño, niña y adolescente son sujetos de derecho. Por ende, podemos acudir a todos los tratados internacionales de derechos humanos sin distinción alguna. Ahora bien, con este escenario planteado, con lo que vemos y vivimos todos los días, es claro que no solo la capacitación específica es necesaria para ejercer la defensa técnica, ya que estamos acorralados en muchas ocasiones por las decisiones arbitrarias de quienes se colocan en una posición, creyendo que no existe tal derecho de defensa en juicio, y lo que es peor aún, se desconoce o se oculta nuestra figura en los escenarios administrativos, donde, conforme nuestras incumbencias y por normativa específica, tenemos derecho y podemos actuar. Porque en verdad, la vida de los sujetos que defendemos no transcurre en un tribunal. Y, si llega a esas instancias, es por arrastre, es por decisión de los adultos de referencia que lo tienen a cargo, o en virtud de un accionar contrario a derecho, de parte de otros adultos y o autoridades. Entonces tenemos mucho por trabajar, partiendo de la base del efectivo cumplimiento normativo, el cual es claro, debe ejecutarse poniendo en marcha instrumentos que habiliten de forma obligatoria nuestra presencia, ya sea en los lugares donde frecuentan las infancias y adolescencias, como en los tribunales. A veces parece que ciertos adultos olvidan que la única forma de que la mirada adultocéntrica sea limitada es imponiendo medidas obligatorias. El abogado del niño como auxiliar de justicia, si es que ya en instancias previas nada pudo hacerse. La obligatoriedad de la figura cuando se convoca a una audiencia de mediación, donde las decisiones a tomar impactan directamente sobre su desarrollo, su interés superior y su centro de vida, sin usar como vara la capacidad progresiva como limitante de derechos para tener defensa imparcial. En muchas ocasiones manifesté que la justicia se equivoca incluso en la forma de recibir una causa, partiendo de la base de una carátula con tecnicismo versus, confrontando a las partes, y lo que es peor, ocultando las iniciales de las infancias y adolescencias involucradas que son parte del proceso, aunque quieran negarlo, y sobre quienes tendrán impacto directo las decisiones que se tomen, sin olvidar de la batería de causas que se abren, algo que en otros fueros no ocurre, pues si una empresa entra en crisis, se presenta a concurso o quiebra, pero todo se dirime en un expediente. Incluso los incidentes van de la mano. En cambio, en la justicia a las familias les toca distinto.
En vez de estar unificado y subdividido dentro del mismo expediente, se abre un dispendio judicial de carátulas, haciendo más compleja y engorrosa la situación tribunalicia de dicho grupo familiar. Bueno sería unificar y que se trate en una misma carátula quitando el versus, utilizando comas, incorporando las iniciales de aquellas personas que por razones de edad no pueden ser nombradas íntegramente. Y un tema principal, debida asistencia. Vemos maltratos, situaciones extremas en escuelas, en hospitales, en clubes, y no se advierte la posibilidad de generar espacios en esos lugares donde puedan acudir a nosotros, porque hay una regla básica, donde la relación entre subordinantes y subordinados tiene una clara posición vulnerable en este eje. Toda niñez o adolescencia involucrada. Entonces es simple. Es el abogado quien debe poder llegar al niño, y no el niño tener que sobrepasar barreras para llegar al abogado. Estamos tan involucrados en insistir que se permita la figura que nos hemos olvidado la necesidad de existencia de normas que aún por orden del Decreto Reglamentario 415 del 2006 de la Ley 26.061 nos están siendo dictadas para ser ejecutadas. Y allí es donde hay que ir. Hay que buscar instrumentos de operatividad que activen el ejercicio en todo ámbito de forma permanente. Porque ya vimos que en el escenario actual se siguen vulnerando el derecho a tener defensa y el derecho nuestro a ejercerla. Y lo que es peor, incluso pisoteando nuestro derecho de poder percibir honorarios por nuestra labor como si no fuera importante o necesaria. Es inevitable nuestra presencia y tener contacto incluso siendo parte de los gabinetes interdisciplinarios, con la gravedad manifiesta de que cada día que pasa es un día más de vida, donde cada uno de los niños, niñas y adolescentes que transitan su vida lo hacen en contextos indescriptibles, dejando en ellos una huella de dolor y angustia, con la que crecerán teniendo una vida adulta atada a una infancia que deberá sanar, porque no fue atendido como debió serlo en ese momento. Entonces, quedó demostrado, a cómo hoy se desarrolla todo, que se cuestiona nuestra presencia, nuestros honorarios, que tranquilamente pueden establecerse conforme ley y convenio como en todo proceso. Nuestro rol activo conforme garantía del debido proceso por orden del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y es que nuestra participación aún está pendiente de las conciencias, coherencias y o habilitaciones en las que ciertos funcionarios den el ok. Venimos de años de derogación de la Ley de Patronato 10.903, pero en la práctica pareciera que aún sigue teniendo peso por todo lo relatado. Vemos como no solo la falta de presencia de una asesoría y defensa técnica en tiempo y forma, intentando evitar o disminuir el riesgo de caer en sede judicial, sino que cuando se llega a esa instancia, nos encontramos con los obstáculos como los relatados, con una jurisprudencia que sienta una biblioteca dividida. El desafío más grande y paradigmático que hoy tenemos es, además de capacitarnos y estar actualizados, luchar por una apertura real de posiciones que nos permita un campo de acción incuestionable, teniendo línea directa de llegada a las infancias y adolescencias que puedan necesitarnos. Adicionalmente, recordar que podemos ejercer nuestro rol como asesores de quien acuda a nuestros servicios. Indispensable recordar que de las infancias de hoy surgirán los adultos del mañana y que en un sistema de frenos y contrapesos como el que vivimos hoy, en materia de división de poderes, en un sistema democrático, todas las voces tienen derecho a ser oídas. Y en ese todas entran las de la niñez y adolescencia. Deseo profundamente que se haga realidad el efectivo ejercicio de derechos para una población vulnerable por edad, por condición madurativa delineada por el entorno, en parte, y que podamos ejercer la defensa técnica como es debido. Sería ideal integrar los equipos interdisciplinarios, por ejemplo, en escuelas, porque habría profesionales en servicio puestos a disposición. Ejemplo, un caso donde se deriva a la familia a un patrocinador mediante la Defensoría Zonal y este último le da un turno tardío. Las infancias no pueden esperar turnos. Por ello debemos estar en servicio como los psicólogos y los psicopedagogos en los equipos de orientación escolar, para intervenir en forma inmediata y a tiempo. Por último, recordar y entender que si el Estado aprobó normativa y se adhirió a instrumentos internacionales como los ya citados en infinidad de veces, incluso hoy en esta ponencia, es porque tenemos admitida la figura y lo único que falta es concretar la operatividad de la misma. Muchas gracias por esta invitación y oportunidad para compartir ideas con miras a una mejor convivencia democrática y justa.
Bueno, estas son las líneas que quería compartir. Estos ejemplos que yo cito a los fines de que acudir a la justicia sea como la primera medida si es un caso urgente o la última ratio, si es que se puede atajar dentro del ámbito administrativo. Esto de repartirle a los chicos libros de derechos, estaría bueno que en esos compendios también les hagan saber que tienen derecho a tener un abogado. Esto de la actuación en instancias administrativas donde transcurre su vida, en cualquier ámbito donde sea posible, hacen a nuestras incumbencias. Y obviamente, como cualquier abogado o abogada que transcurre su vida profesional ejerciendo el derecho, la defensa técnica de los mismos en cualquier fuero, todo lo inherente a niñez y adolescencia también es trabajo y deben ser respetadas nuestras incumbencias. Muchísimas gracias.